A continuación, Desmalezando. Hola, buenas noches a todas y a todos. ¿Cómo te va, Lili? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y todas. ¿Qué tal, Gus? Bien, por aquí. Bien. Con ganas de empezar a conversar acerca de lo vertiginoso. Lo vertiginoso las dinámicas en las que nos toca vivir, ¿no? Sí. Así que, bueno, acá estamos listos para alargar entonces con todo eso. Hoy vamos a hacer una recorrida intercontinental porque con el invitado que tengamos vamos a trabajar un poquito sobre el tema en Europa. Pero bueno, vamos arrancando primero con nuestra rica realidad, ¿sí? Un poco estábamos hablando acerca de la continuidad en el proceso de destrucción y de desarmar todo lo que formaba parte de la Argentina que veníamos conociendo, ¿no? Con las nuevas medidas que van saliendo, desde la posibilidad de que se privaticen, digamos, las centrales hidroeléctricas o algunas de ellas, por ejemplo, o la confirmación de que el desfinanciamiento y el desarme de la comisión que se encargaba desde el Estado de la búsqueda de niños secuestrados durante la dictadura, ¿no? Con los procesos, bueno, los intentos de recuperación de la identidad de estos niños, y así con diferentes otras catástrofes que viene propinando sin pausa y con prisa. Con prisa, sí, se cambió el dicho sin prisa y sin pausa por, ¿no? Con prisa. Exacto. Y sin pausa. Exacto. Y haciendo ejercicio, ¿no?, a lo que el gobierno nos tiene acostumbrados, empezando por el presidente, con su catarata continua de insultos y agresiones verbales que no merecen, parece, el repudio de nadie, ¿no? De nadie de los que se indignaban antes con una sonrisa o un comentario más liviano. Acá parece que, bueno, todo esto se ha integrado en la realidad cotidiana y se ha aceptado, ¿no? En una forma, con una pasividad espantosa. Pero bueno, en paralelo también, con todas estas malas noticias, hay algunas de las buenas, por lo menos interesantes, entre las que yo entiendo que resalta la reunión que tuvo hace pocos días el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con Ignacio Lula, ¿no? Que fue realmente una reunión sorpresiva por un lado y muy rica, por lo menos por lo que se dejó trascender, que se acordó allí, ¿no? Que es esta articulación e integración en todos los ámbitos posibles de la provincia de Buenos Aires, el ámbito de desarrollo productivo, de relaciones internacionales, de financiamiento de proyectos conjuntos. Todo esto que se va buscando tramar, ¿no?, en la relación de la provincia con Lula. Sí, realmente es súper interesante, además una bocanada de aire, ¿no? Sin dudas, y de perspectiva, ¿no? De posibilidad de otra realidad política y de construcción, ¿no? Sí, tal cual. En un momento
vital para la provincia de Buenos Aires, habida cuenta de el ataque y el ahogo financiero al que la va sometiendo el gobierno nacional, ¿no? Es interesante cómo además de esta reunión y de este encuentro y de este intercambio con el gobierno brasilero, que además lo recibe a Kicillof antes que al presidente, ¿no? De la nación. Es interesante también todos los contactos que vienen haciendo desde la provincia de Buenos Aires, realmente con diversos países y representantes de diversos países, inclusive embajadores, ¿no? Aquí en la Argentina. Digo, esta búsqueda de salidas y de posibilidades, ¿no? De comercio, de producción, de inversiones y de exportaciones también, ¿no? Dado el ahogo que se propone, ¿no? Y el recorte que propone la política nacional. Sí, tal cual. Y en ese sentido no es menor, hablando específicamente de la entrevista que tuvo Kicillof con Lula, los participantes de esa reunión por el lado brasileño, ¿no? Es decir, el ministro de Hacienda, ex candidato presidencial Haddad, estuvo Celso Amorín, que es el coordinador y asesor del gobierno de Lula, estuvieron funcionarios del área de industria y de producción de Brasil. Interesantísimo. Digamos, también estuvo creo que gente de Relaciones Exteriores de Brasil, ¿no? Sí, de Itamaraty. Sí. Y también el vicepresidente de Brasil, que es un hombre que ha tenido mucha experiencia como gobernador de Sao Paulo, en periodos, digamos, reiterados, que esta experiencia tiene como bastante posibilidades de proyección en términos de analogía con la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por lo que implica San Pablo como jurisdicción, que también, digo, con un nivel, digamos, de funcionarios que es a nivel de presidencial, ¿no? Exacto. Para recibir al gobernador de la provincia de Buenos Aires y el gabinete y parte de su gabinete. Sí. Creo que son maniobras y acuerdos importantes que se van tejiendo, porque para la provincia es vital, ¿no? Digamos, poder tener apoyo para tratar de ir como sosteniendo su funcionamiento y resistiendo a estos embates, ¿no? Que vienen del gobierno nacional, digamos, tratando de amortiguar los golpes que va recibiendo en todo, ¿no? En su estructura productiva, en su estructura financiera y económica, en todo el andamiaje de contactos internacionales que el gobierno también sabotea, ¿no? Para todas estas cuestiones, esta reunión con Lula, más las que comentabas vos, reuniones con embajadores de otros países, Turquía, Noruega, etcétera, Alemania, son como centrales, ¿no? Para tratar de sostener un funcionamiento digno de una provincia, de la mayor provincia de la República Argentina, ¿no? Que tiene casi el 40% de la población de nuestro país. Hablábamos antes también en paralelo a esto, ¿no? Otro hecho que es el de la modificación y la inclusión de determinados artículos en la Constitución de La Rioja, que también viene a traer, digamos, un rumbo que es absolutamente diverso y opuesto a lo que se plantea desde las políticas nacionales, que es modificaciones, inclusiones de artículos que tienen que ver con una lógica de un constitucionalismo social al estilo de la Constitución del 49, ¿no? Promulgada en la época del gobierno de Juan Perón, y en donde se incluyen el acceso a derechos, ¿no? Como el de la conectividad, los de cuarta generación vinculados con el agua, el medio ambiente, la energía, cuestiones de género, desde una perspectiva de género. Se crea también
la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, y además también se limita el tiempo de permanencia de los jueces y juezas en su cargo a 10 años, con posibilidad de una reelección, ¿no? Pero digo, entre otras cosas, que seguramente hay otras cosas también, pero digo, también esto, ¿no? Como que marca otra mirada, ¿no? Otra perspectiva constructiva y de derechos. Fundamental, ¿no? A mí me parece fundamental el rescatar todas estas cuestiones que vos estás describiendo, vinculadas con la Constitución de La Rioja, la nueva Constitución sancionada hace muy poquitito, como forma de ir exhibiendo que otros modelos de gobernanza son posibles, ¿sí? Y se les puede dar rango institucional y se los puede articular con gobiernos de otros países y se los puede plasmar en relaciones internacionales también, ¿no? Porque si no, pareciera que este espanto que baja del gobierno de la nación de que solo hay que mantener relaciones de sumisión con Estados Unidos y pelearse con todo el resto, pareciera que se transforma en mensaje único, y lo que La Rioja, la provincia de Buenos Aires, incluso te diría que La Pampa, por ahí Formosa, van mostrando, digamos, como modelos alternativos, ¿no? Y me parece que ahí también se va como articulando de la forma posible, con la precariedad que caracteriza a estas condiciones, un eje de integración entre estas provincias, ¿no? Como manera para ir resistiendo el avasallamiento a los que el gobierno de la nación somete a todos aquellos que no se, digamos, que no se alinean, que no rinden pleitesía y que no acuerdan con las órdenes que el gobierno de la nación baja, ¿no? Me parece muy saludable realmente todos estos intentos de articulación entre diferentes provincias, al mismo tiempo que cada una va como tratando de consolidar posiciones propias. Sí, esto que vos decías de la integración parece importantísimo, interesantísimo, pero además lo pensaba desde los sujetos sociales, ¿no? Digamos, todo aquello que va en una dirección que trata de perforar o hacer algo con la fragmentación, con el individualismo, con eso que corta lazos, ¿no? Y me parece que esto, como esta cuestión de integrar, de articular, bueno, también produce efectos, pero sin dudas, efectos sociales y efectos sobre los sujetos sociales, no sobre los ciudadanos. Exacto, y aparte, bueno, es muy rico que se puedan exhibir, que se puedan poner en la agenda pública, justamente como modelo alternativo, ¿no? Y como un lugar donde se puedan poner ciertas expectativas, con un acento que me parece que es importante, que es la posibilidad de pensar integración en la diferencia, ¿no? O sea, entre algunos gobiernos que podrán coincidir en núcleos centrales y podrán tener no coincidencias en otros, y esto no dificulta que se integren y que compartan líneas directrices de las políticas públicas. Sí, que creo que es una de las cuestiones por ahí más difíciles, ¿no? De pensar, y es uno de los interrogantes, ¿no? Que tal vez hoy también sea algo de lo que vayamos a conversar con nuestro invitado, ¿no? En relación a estas cuestiones de estas diferencias también que se plasman en relación a las alianzas, ¿no? Actuales en los gobiernos, en la Unión Europea, y cómo se sostienen, ¿no? Que, digamos, le vinieron a oponer un frente a las derechas, a las extremas derechas. Me parece que es uno de los temas para revisar, ¿no? Eso diferente, o pensar que solamente algo es posible en cierta homogeneidad, que es imposible, además, inexistente. Exacto. Pero es interesante cómo en la Unión Europea han ido apareciendo
estas posibilidades de triunfos electorales, pues de esto estamos hablando también, distintos, ¿no? de los movimientos progresistas, triunfos electorales parciales, pero frente a esto que aparecía como arrasador de las extremas derechas, bueno, aparecen otras opciones que en algunos casos, como en Francia, generan una sana sorpresa, y que los demás países también van teniendo sus vectores, ¿no? El progresismo a su manera y con sus límites en España, digamos, también en Inglaterra, aunque no esté integrada a la Unión Europea ahora, y que cada uno de estos países, por centro izquierda o por derecha igual, tienen sus similitudes y sus diferencias, y a su manera pueden ir intentando lograr acuerdos, ¿no? Desde ambos bandos. Me parece interesante, digamos, poder charlar con alguien como nuestro entrevistado, que es un experto en temas de política internacional y que seguramente nos va a ir ayudando a tratar de entender algo de esto que está pasando allá. Así que bueno, como ya estamos en línea, lo estamos saludando. Augusto Taglioni, de él estamos hablando, es periodista especializado en política internacional. Buenas noches, Augusto, Liliana Martínez y Gustavo Pacman, te saludamos aquí en Desmalezando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Buenas noches, Augusto. Bueno, Augusto, muchas gracias por dedicarnos este tiempo para que podamos charlar sobre estos temas. Y hacíamos una introducción con Liliana sobre este escenario complejo que se presenta en Europa, donde se han producido triunfos electorales importantes de la ultraderecha, y luego otros resultados también electorales que uno puede intentar verlos como procesos de reacción del centro izquierda, llamémoslo, y que abren escenarios todavía más complejos, ¿no? Digo, uno piensa en la aparición de Mélenchon en Francia, con una elección parlamentaria importantísima, el triunfo del laborismo en Inglaterra, aunque no esté integrada a la Unión Europea, ciertos movimientos que ha logrado el socialismo en España para mantenerse en el gobierno, etcétera. Así que bueno, te consultamos a vos si nos ayudás a pensar un poquito cómo está este panorama político en la Unión Europea. Bueno, a ver, hay un escenario de resquebrajamiento general en el contexto internacional que de alguna manera dan lugar a experiencias, a fenómenos políticos que rompen con cierta estructura que ya estaba establecida, ¿no? Digamos, en el caso de Europa, sobre todo a partir de la crisis global que impacta en Europa en el 2011 y que genera una desintegración, si se quiere, o una suerte de reformulación, mejor dicho, de la socialdemocracia europea. La crisis del 2011, si estamos yendo bastante más atrás, genera, por ejemplo, el fenómeno de los indignados en España, que da lugar a Podemos, genera la irrupción de Syriza en Grecia como un elemento que termina de romper el bipartidismo de PASOK y los conservadores griegos. Se genera la crisis en el Reino Unido a partir del Brexit, es decir, hay un fenómeno global motorizado por la crisis internacional que se da en 2008 en Estados Unidos y también en Europa, que viene acompañado también con la aparición de Trump en Estados Unidos y demás, que hace como que mueve el tablero, ¿no? Es como un mantel que con los platos, y los platos vuelan por los aires, y todo el sistema político europeo empieza a estar en crisis. Y empieza a estar en crisis con expresiones políticas que ponen en tensión los acuerdos históricos que la Unión Europea había establecido como tal. Digamos, el sistema de integración europeo empieza a estar en una crisis, sobre todo en los países más periféricos de Europa,
que no gozan de los mismos privilegios económicos, migratorios, etcétera, que las potencias, ¿no? Digamos, hay que recordar, por ejemplo, el rol de Merkel en la crisis griega, en su momento si se salía o no se salía de la Unión Europea. Bueno, es una crisis que se viene arrastrando fuertemente y que afectó en términos políticos a la socialdemocracia. Es decir, pasó que en Grecia prácticamente quedó reducido a la mínima expresión, el socialismo griego, el PP de España y el PSOE empezaron a compartir con otros espacios políticos, y así podemos seguir con el resto de los países. Yo creo que ahora es una... Sí. No, está bien, continúa, discúlpame. No, yo creo que ahora es una nueva dimensión de esa crisis, que está atravesada por expresiones más conservadoras, que es una reacción a los acuerdos globales, al globalismo, a cierto progresismo europeo, que hace que aparezcan nuevas referencias políticas. En el caso de Francia, que vos mencionabas recién, por ejemplo, lo que tenemos hoy es una polarización. Vos fíjate que el sistema político en Francia está hoy dominado por Macron, que es un elemento nuevo, digamos, si lleva segundo mandato no, pero aparece como un elemento nuevo ante la crisis del socialismo francés y de los conservadores, después del fracaso del gobierno del socialismo francés. Y aparece en un escenario de disputa con Marine Le Pen, que era un elemento marginal que fue creciendo en representación política, y ahora se agrega Mélenchon como un elemento también antisistema, de izquierda, de centro izquierda, que hoy está peleando por ver si puede conformar gobierno. Entonces, lo que vemos ahí es una cantidad de expresiones políticas, hoy mayoritariamente expresando una extrema derecha que tiene sus diferencias y sus matices, pero también con algunas posiciones más antisistemas por izquierda, si quiere, como es el caso de Mélenchon en Francia. Ese es el panorama que obviamente que forma parte de un escenario de descomposición, y sobre todo me parece de descomposición internacional, pero sobre todo me parece que es el resultado de una discusión que no termina de saldarse la Unión Europea respecto de, la autonomía estratégica de la Unión Europea, las velocidades que tiene que llevar adelante el sistema de integración, la responsabilidad o la efectividad de la burocracia de Bruselas frente a la situación de los estados nacionales. Digo, hay como una cosa soberanista en los que ponen en crisis este sistema de integración, que yo creo que es un sistema de integración exitoso, obviamente, que exige reformas y que exige un montón de miradas, pero me parece que lo que está en tensión es justamente eso. Augusto, yo te estoy escuchando la descripción y las cosas que vos vas trayendo en la explicación, y también me parece muy impactante la vertiginosidad, ¿no?, de estos procesos que se vienen desarrollando en Europa y que incluyen, por ejemplo, el ascenso y la caída rápida de Podemos en España, el ascenso y la caída rápida de Syriza en Grecia. Y entonces, en relación con esto, la pregunta sería, ¿cómo se va viendo y cómo se piensa, cómo lo pensás vos, cómo lo ves vos, en términos de los movimientos de ultraderecha que van procesando ellos hacia adentro, internamente, las diferencias, las disidencias, etcétera? Perdón, se me entrecortó al final y no te entendí la pregunta. No, ¿cómo pensás vos en términos, digamos, desde la vertiginosidad que tienen los procesos políticos en Europa en los últimos 12, 13 años, cómo pensás vos que las ultraderechas van gestionando las diferentes opciones o diferencias que eventualmente tengan entre los diferentes partidos? Porque no es igual la ultraderecha en Italia, en Francia o en España, ¿no?, o en Alemania. Sí, exactamente. Bueno, yo creo que, la ultraderecha aparece como un fenómeno... ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bien, aparece como un fenómeno electoral.
¿no? Digamos, me parece que aparece un fenómeno electoral en un contexto de crisis, ¿no? Un contexto de crisis de representatividad. Un poco también pasó con Podemos y Syriza, también expresaron en su momento un voto bronca que le dio un nivel de representatividad institucional muy fuerte y que después, por diferentes motivos, no lo supieron aprovechar o entraron en una crisis que terminó como terminó. Pero volviendo a la ultraderecha, me parece que la ultraderecha logra construir y canalizar una cantidad de necesidades de sus electorados, con los matices de cada uno de los países, pero que después ese fenómeno, esa cosa novedosa, ¿no?, de las expresiones antisistema, de la reivindicación de un pasado más auspicioso, ¿no? Hay una cosa de nostalgia también, de volver a tener soberanía económica, de volver a tener tu ejército, ¿no?, de volver a tener tu moneda. Hay como una reivindicación muy grande de los diferentes fenómenos, que además logran, y me parece que este es un elemento interesante, logran calar hondo no en los sectores de las élites económicas, sino en los sectores populares, ¿no?, de los diferentes países europeos. Por ejemplo, el bastión electoral de Alternativa por Alemania no es Berlín o Hamburgo o las grandes urbes de Alemania, es las viejas los viejos estados de la Alemania comunista. Es decir, de la caída del muro de Berlín hay una cantidad de asimetría entre el oriente y el occidente alemán que no lograron saldarse, y eso se expresa en los viejos territorios comunistas, se expresa hoy con una preferencia electoral de la ultraderecha alemana. En su momento también pasa lo mismo con las preferencias de los sectores los laburantes en Francia, ¿no?, que se dividían entre Mélenchon y Marine Le Pen. Lo que yo veo ahora concretamente es un proyecto que encarna más ese ideario, como se denomina, iliberal, ¿no? Porque, por ejemplo, Viktor Orbán, el premier húngaro, es un iliberal, es decir, pone en discusión el sistema democrático, occidental y liberal de la Unión Europea. Entonces se reivindica iliberal porque considera que todo lo otro trajo problemas en el desarrollo de la vida de los europeos. Orbán expresa eso, ¿no?, y lo expresa desde el gobierno, con lo cual es un fenómeno diferente al que puede tener Marine Le Pen o Vox o cualquier otro que tiene representación hoy en el Parlamento Europeo, pero que no gobiernan sus estados, y no sabemos qué tipo de gobierno podrían llevar adelante. Otro elemento, me parece, o una diferencia más pragmática, más creo yo, más astuta, más pensando en un liderazgo europeo que hoy está vacante, porque yo creo que Orbán no le da para ser el líder de Europa, digamos, ¿no?, por el país que representa, por el tipo de gobierno que lleva, por el tipo de liderazgo que tiene. Pero Giorgia Meloni en Italia por ahí sí puede intentar avanzar en un tipo de liderazgo que no necesariamente sea rupturista como los que proponen Vox, Orbán o algunos otros, sino que recoja elementos de ese proyecto de cambio que se está pensando en Europa, pero al mismo tiempo tenga vasos comunicantes con la burocracia europea y construya un liderazgo más sensato dentro de la derecha, ¿no? Algunos me decían alguna vez que Meloni era la más cuerda de los locos, ¿no?, en el europeo, la que podía juntar a todas las bandas, ¿no? Interesante. Vos sabés que justo te iba a preguntar algo acerca de esto, porque leyendo algunos de los artículos que escribiste me sorprendía esto, ¿no?, cómo describías el rol de Giorgia Meloni en relación a esto, ¿no?, a hacer un nexo entre polos opuestos, y justamente también comentabas algo de cómo había destrabado cierto conflicto con Orbán, ¿no?
Y nada, me parece reinteresante, ¿no? Porque por ahí uno tiene como esta idea de, bueno, la cosa de derecha y demás, pero realmente es una política, vos dijiste astuta, ¿no? Es interesante cómo la calificaste. Y pensaba también cuando comentabas antes lo de la integración de la Unión Europea y el resquebrajamiento, la figura de Merkel, la falta de la figura de Merkel, ¿no? En relación a este tema. Bueno, dos mujeres justamente, bueno, nada, te dejo para que vos comentes. No, bueno, hay dos cosas que son ciertas. Digo, a ver, el liderazgo de Merkel es un liderazgo que hoy es un tipo de liderazgo que la Unión Europea hoy necesita. Merkel logró liderar logró pilotear un momento de crisis muy profundo de la Unión Europea. Logró construir una alianza estratégica con Rusia en su momento por el Nord Stream 2, que era un gasoducto estratégico, mantuvo relaciones con Estados Unidos, es decir, era una líder que tenía esa capacidad de preservar los socios históricos de la Unión Europea y al mismo tiempo pensarse con una autonomía estratégica, que es lo que la Unión Europea nunca termina de resolver. Yo creo que su salida le dio más aire a Macron, pero Macron no terminó nunca de poder liderar o ocupar ese lugar vacío. Evidentemente Olaf Scholz, el alemán, no está hoy en condiciones de poder ocupar ese rol, porque también tiene muchos problemas internos, al igual que Macron. Es decir, hoy lo que vemos es yo creo que Macron tiene pasta de líder europeo, tiene una mirada de estadista en torno a lo que Europa debe ser. Quiso cumplir un rol importante para evitar la guerra en Ucrania, recibió a Xi Jinping en Francia, tiene vínculos con Estados Unidos, habla con Lula para evitar que haya desbordes en América Latina, por ejemplo en el caso de Venezuela, bueno, un montón de otros. Fue muy importante para Lula como sostén contra el bolsonarismo. Es decir, Macron tiene una mirada de una Europa, una mirada estratégica de Europa, pero lo que no tiene Macron es resuelto el liderazgo interno. Entonces esos problemas que tiene hacia adentro de su país le quitan la posibilidad de tener un liderazgo estratégico de Europa. Merkel no tenía eso, lo podía hablar de otra manera. Entonces ahí es donde vos ves una ausencia de liderazgo que yo creo que Meloni intenta ocupar. No sé hoy si Meloni tiene en la cabeza liderar Europa, digamos, ¿no? Pero sí tiene hoy, primero tiene un desafío enorme, que es lograr una estabilidad política que Italia suele no tener. Es decir, los primer ministros en Italia duran un poco, duran año y medio, 2 años, porque la crisis se los termina comiendo. Yo creo que Meloni está pudiendo sortear eso, está construyendo un nivel de estabilidad, de fortaleza de su imagen y demás, y bueno, y de repente aparece como la voz sensata de las críticas que Europa, sobre lo que tiene que hacer Europa, y eso me parece que es un rol que a ella le sienta bastante bien. Pero obviamente ahora, que está todo muy atomizado. Sí. No, te quería consultar, ¿hay posibilidades, hay proyecto que los unifique a las derechas europeas, más allá de las diferencias que puedan tener en sus orientaciones en cada uno de sus países? ¿Hay proyecto conjunto? ¿Quién se vislumbra como que podría ser el político que en alguna medida coordine este proyecto, si es que se está construyendo, ¿no? Yo no creo que hoy haya un proyecto único de la derecha europea o de la ultraderecha europea, no porque vos tenés diferentes derechas, ¿no? Entonces me parece que no hay ahí hoy no hay un liderazgo único. De hecho se ve en cómo han quedado fragmentados. Creo que ahora habían sido 6 y ahora quedaron 4 grupos de derecha europeos. Es decir, no hay un consenso en torno a qué tiene que hacer la derecha o la ultraderecha europea, porque después tenés que ver también las derechas que forman parte más de la socialdemocracia europea, ¿no? Los conservadores que gobiernan Portugal, la propia Meloni, que se para es más de un lugar menos ultra, aunque arranca
sea, asume la gana con una propuesta diferente y ahora está más moderada. Tenés el Partido Popular de España, que es fuerte, que está fuerte dentro de España y que está fuerte en el Parlamento. Entonces, no es lo mismo lo que piensa el PP, lo que piensa Vox, o lo que piensa Alternativa por Alemania, y lo que piensa Meloni, o lo que piensa Orbán, y lo que piensa otros grupos. Me parece que ahí hay una atomización que permite que la situación, que se preserve cierto status quo, ¿no? Hoy dentro de la dinámica europea. Y en el medio aparecen otras cosas. Por ejemplo, vos mencionabas al principio la victoria del laborismo inglés. Bueno, el laborismo inglés está bien, no tienen representación en el Parlamento Europeo o no son parte de la Unión Europea, pero de repente te encontrás con una dinámica de coordinación. O sea, esta semana se firmaron un comunicado Pedro Sánchez, Emmanuel Macron y Starmer, el premier laborista, pidiendo el cese del fuego en la Franja de Gaza, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente tenés algunas miradas comunes, diferentes a lo que se venía viendo, porque si nosotros recordamos cuál fue la posición europea al principio del conflicto en Gaza, fue una posición muy pro-israelí. Bueno, eso fue cambiando también, la situación fue cambiando también, ¿no? Digamos, lo que pasó en Gaza fue como también agregando otras miradas. Pero evidentemente hay como una mirada, digamos, yo creo que el laborismo inglés lo que hizo fue darle un poquito de oxígeno a una centroizquierda, a una socialdemocracia progresista europea que estaba sufriendo como una suerte de rodeo de manzana de los sectores de ultraderecha. Entonces, por eso, parece que no hay hoy una mirada común europea. Vos tenés miradas, compartimentos que van como armando pequeños bloques, ¿no? Donde intentan mostrarse más cerca unos que otros. Yo particularmente creo que el liderazgo de Meloni puede llegar a ser un liderazgo que genere más consenso, pero evidentemente hay sectores de la ultraderecha que quieren una mirada más rupturista que Meloni no está dispuesto a llevar adelante dentro de ese grupo, ¿no? ¿Esto pone en riesgo la propia Unión Europea y el mercado común europeo? Digo, porque hay varios de los líderes de la extrema derecha que plantean justamente esto que vos venís diciendo, ¿no? Posturas rupturistas muy fuertes, ¿no? Yo no creo que el sistema de integración europeo esté en riesgo, digamos, porque si me parece que han pasado inclusive tormentas un poco más fuertes, digo, el Brexit, la crisis en Grecia. En un momento había como una suerte de elecciones donde parecía que la ultraderecha iba a ganar en todos lados. Bueno, no fue así. Ahora, por ejemplo, en Polonia, que gobernaba la ultraderecha, ahora gobierna Donald Tusk, que era el expresidente del Consejo Europeo, que es pro Bruselas. Entonces, no veo yo un riesgo en ese sentido, pero sí es evidente que hay un cúmulo de tensiones que en algún momento tienen que ser procesados, y hoy está como todo medio que la integración europea se podía pensar en riesgo, ¿no? Sí, tal cual. Bien interesante todo el desarrollo que viene haciendo, y bien complejo, ¿no? Esto que viene sucediendo y este fraccionamiento, más allá de también las alianzas que van apareciendo, ¿no? Tal cual. Vamos a ver si podemos recuperar. Ahí está un corte. Perfecto, ¿Me escuchan? Un microcorte en la radio, por eso. Ahí está. Sí, Augusto, te estamos escuchando nuevamente. Buenísimo. Ok. No sé dónde me quedé. La integración. En el exacto, tema de... sí, estabas hablando de si había riesgos o no para la integración europea. Sí, decía que para mí la integración europea como tal no creo que esté en crisis. Creo que han pasado tormentas más fuertes cuando fue el Brexit, cuando fue la crisis en Grecia, cuando había encuestas donde parecía que iba a ganar la ultraderecha en todos los lugares,
y eso no fue así. Entonces me parece que sí hay un escenario de disputa muy grande, y ahí creo que un desafío que ahí es donde se necesitan liderazgos que piensen en términos estratégicos, que digamos, la Unión Europea tiene que empezar a pensar cómo puede tener, insisto con esto, autonomía estratégica. Sin autonomía estratégica, la Unión Europea va a estar asignada a los deseos de Estados Unidos, a lo que Estados Unidos quiera que pase con la OTAN. Entonces me parece que ahí es donde hoy no hay un liderazgo que pueda enfrentar eso. Intentó Macron ante la salida de Merkel, y me parece que todavía eso está bastante verde. Sobre todo hay que ver qué pasa en las elecciones en Estados Unidos, porque me parece que una victoria de Trump puede volver a poner en tensión la relación con Europa y con la OTAN, sobre todo vinculado con la guerra en Ucrania, en donde Trump tiene una mirada más de, bueno, vamos a parar la guerra, ¿no? Y inclusive sugiere que podría ponerse de acuerdo con Putin. Entonces, bueno, ahí me parece que está más el desafío. No creo yo hoy que haya posibilidad de un nuevo Brexit, digamos, ¿no? De que haya una salida de países de la Unión Europea y que eso la termine desarticulando. Yo no creo, porque inclusive los británicos me parece que sufrieron las consecuencias de la salida, y hoy ningún país, y Reino Unido teniendo una moneda propia y teniendo más independencia de la Unión Europea, cualquier país que quiera salir de la Unión Europea le resultaría muy difícil poder llevar adelante su desarrollo y demás. Me parece que eso no está en riesgo. Sí hay un cúmulo de tensiones que tienen que ser procesadas. Augusto, me aparece como una pregunta, inquietud inevitable. En este complejo tablero que estás desarrollando de modo tan interesante, ¿cómo encaja, si encaja, la pieza Milei? Bueno, ya fue una respuesta esa. Sí, a ver, Milei tiene una agenda internacional más cerca de Vox, más cerca de Orbán. Tiene un buen vínculo con Meloni, pero digo, él se para desde una agenda antiglobalista, ¿no? Se para desde como una suerte de reivindicación de todos esos sectores que niegan el cambio climático, que cuestionan ciertas formas de cualquier tipo de pacto global. Milei es visto con curiosidad en Europa. No creo que hoy en su gobierno o su liderazgo pueda incidir más allá que en algunas tribunas más ultras que pueden llegar a aplaudir su discurso. Me parece que, fíjate que Milei en la crisis en Venezuela ha tenido un rol cero, digamos, prácticamente no tuvo rol. De hecho, no tuvo un rol en el diálogo porque no habla con Maduro, obviamente, pero tampoco tuvo el rol de juntar a los antimaduros, que le ganó de mano el panameño Mulinos. Claro. Entonces, digo esto de América Latina porque en realidad me parece que Milei es como un fenómeno de que genera curiosidad y que hoy él busca mostrarse con los sectores más ultras, ¿no? Aunque su posición económica diste bastante de lo que piensa Meloni, ¿no? Meloni es estatista, tiene una mirada distinta a la que tiene Milei, al igual que Marine Le Pen, digamos, no son neoliberales en términos económicos o libertarios en términos económicos. Entonces, me parece que por un lado hay un sector de los europeos que lo miran con preocupación, algunos lo han utilizado como campaña, como el caso de Pedro Sánchez en España, y algunos lo miran con preocupación porque ven en él un nuevo Bolsonaro o un liderazgo que genere ese tipo de tensiones, pero otros lo miran con un poco más de cariño, pero al mismo tiempo el otro día fue con Macron, es decir, tiene una mirada, o sea, no me termina de cerrar cuál es su posición en torno a Europa. Me parece que él mira más a las ultraderechas, mira con deseo especial que gane Trump en noviembre. Trump, claro.
Y, claro, y después ahí él hace verá qué espalda y qué aire tiene para seguir haciendo su juego, pero bueno, no le veo un rol muy concreto, digamos. De acuerdo. Bueno, Macanudo y Augusto, tenemos que ir cerrando la entrevista. Te agradecemos un montón el tiempo y las explicaciones, ¿sí? que ayudan a pensar un poquito más todo ese panorama complejo. No, por favor, un placer, espero haber ayudado un poco a entender un poco toda esta ensalada, sí, claro, que hay. Claro que sí, muchísimas gracias, un abrazo, Augusto. Abrazo. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, bien. Bueno, una charla interesantísima que tuvimos con Augusto Taglioni, que es periodista especializado en política internacional, sobre este escenario complejísimo que es la Unión Europea, ¿no? Sí, que es el mundo, ¿no? En este caso específico de lo que quedó más focalizado, pero realmente es esa complejidad y esa cosa inentendible de todo lo que se ha ido transformando realmente, ¿no? Las crisis han tenido efecto. Es interesante, como siempre hay un punto de retorno que es ese 2008, ¿no? Uh-huh. Y con los efectos y la posteriori, ¿no? De eso y además esto, ¿no? Estas diferencias dentro de estas lógicas que parecen, bueno, uno a veces nombra así de modo muy rápido, bueno, las derechas, las ultraderechas, pero bueno, con toda esta gama de personas y de modalidades, ¿no? Sí, vos decías recién, como para ir cerrando este capítulo, es el mundo, y es cierto, ¿no? Porque acá hemos hablado de China en algún momento, lo vamos a volver a hacer. China es tan grande que vamos a tener que hablar 100 veces más de las que hemos hablado sobre China. Pero también hablamos sobre Yemen, ¿no? En algún momento. No hablamos todavía sobre Palestina, Israel, Gaza. No hablamos prácticamente nunca sobre África. Pero esto integra el mundo que mencionabas vos y que está en conflicto, digamos, permanente entre los diferentes sectores, ¿no? Así que sí, vamos a tener que seguir hablando sobre todo esto, más allá de la tragedia argentina, ¿no? Sí, que además también, ¿no? Como incluyó también Augusto, como hay algunas nociones, concepciones y bueno, su opinión respecto, ¿no? de quién conduce esta tragedia actual y de su rol. Bueno, un poco de humor, envolverlo un poco en humor, para, bueno, que la tragedia tenga ese tono más, o se transforme en drama o sea tragicomedia, ¿no? Que creo que es necesario. Bien, bueno, ahora vamos a escuchar el micro de Marisa, donde, bueno, nos va a introducir un poquito de expectativa y cierto alivio en la tragedia argentina, por lo menos accesible todo eso en el ámbito metropolitano, ¿no? De Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Así que, bueno, pasamos al micro. Buenísimo. Estás escuchando Desmalezando. Hola, buenas noches a todas y a todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, esta noche vamos a hablar de teatro, porque hace mucho que no hablamos y realmente hay una cartelera muy importante en el Complejo Teatral de Buenos Aires, que les quiero mencionar. Luego pueden acceder a la página y ahí van a encontrar todos los detalles y los horarios, pero quiero que estén al tanto porque realmente es muy interesante. Bueno, les digo brevemente, el Complejo Teatral de Buenos Aires fue inaugurado en el 2000 y funciona artística y administrativamente a 6 salas teatrales del gobierno de la ciudad, que son el Teatro San Martín, el Presidente Alvear, el Regio, el de la Ribera, el Sarmiento y el Cine Teatro El Plata.
Cada una de las salas posee un perfil curatorial claramente determinado. En el San Martín, que fue inaugurado en 1960, ofrece un repertorio abarcador que incluye tanto textos clásicos como expresiones más audaces de la escena contemporánea. El Regio, inaugurado en 1929, propone obras con un fuerte interés popular, realizadas con una mirada contemporánea. El de la Ribera, donado a la ciudad por Benito Quinquela Martín, produce espectáculos musicales y de danza caracterizados por la mezcla de universos estéticos. El Sarmiento está destinado más a la experimentación y a la investigación, con destacados directores y grupos de la escena independiente. Y el Alvear, inaugurado en 1942, también tiene un perfil bastante parecido al San Martín, tal vez más clásico. Bueno, les cuento entonces la cartelera actual. En la sana casa cubierta del Teatro San Martín está La Gran Ilusión, que es sobre la gran magia de Eduardo de Philippe, y habla de Mar del Plata en los años 50. En un hotel de lujo, un mago presenta su espectáculo e interviene de manera imprevisible en el desenlace de una historia amorosa. Es una comedia que cuestiona los límites entre realidad y ficción, y que en este momento donde están tan difuminados los límites de lo que hasta ahora llamábamos verdad y mentira, resulta sumamente actual y muy interesante. Clase póstuma está en la sala Cunil Cabanelas, también del Teatro San Martín. El autor y director es Alejandro Robino. Y la pieza surge a partir de recuerdos de las clases que tomó el autor con Juan Carlos Gené, que es uno de los grandes maestros de la escena hispanoamericana. Después tenemos en el Cine Teatro El Plata Las Mujeres de Lorca, con dirección de Nacho Medina. Y bueno, Rosario, la protagonista de la obra, es todas las mujeres del teatro lorquiano. Es apasionada como Mariana Pineda, rebelde como la zapatera prodigiosa, vacía como Yerma, con la esperanza muerta como doña Rosita la soltera, de luto como Bernarda Alba, y sin consuelo como la madre en Bodas de Sangre. Después tenemos La Tempestad en la otra sala Martín Coronado del Teatro San Martín, que es una obra con coreografía y dirección de Mauricio Weinroth, y por el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. Luego tenemos Manual para armar un sueño, con dirección y espacio escénico Paco de la Zaranda, que es una destacada compañía andaluza que vuelve a Buenos Aires. Y bueno, la obra trata en un breve espacio que va del camarín al escenario. Un actor realiza un viaje infinito por la historia, un sueño tan delgado como el hilo de un barrilete, aunque capaz de resistir tempestades. Bueno, siempre las obras del grupo La Zaranda son súper de excelencia, digamos, reconocidas internacionalmente, así que siempre vale la pena ir a verlas. Estas son 3 únicas semanas, del 21 de agosto al 8 de septiembre, así que si les interesa se tienen que apurar porque se agotan rápido. Luego en el Teatro de la Ribera está Benito de la Boca, un musical sobre Quinquela Martín. Y por último no, en el Teatro San Martín, en el Teatro Sarmiento, tenemos Personas, Lugares y Cosas, que bueno, acá Emma, la protagonista, es una actriz que representa a muchas personas que luchan por encontrar su lugar en un contexto caótico y abrumador. También muy actual y muy interesante. La dirección es de Julio Pano. Y ahora sí, por último, en el Teatro Presidente Alvear tenemos a Cuando Frank conoció a Carlitos, un encuentro imaginario que habla sobre un encuentro imaginario entre Gardel y Frank Sinatra cuando quedan encerrados en un camarín.
Así que bueno, la verdad que son todas súper interesantes y bueno, les sugiero que consulten la página para ver. Después les quiero recomendar otra obra del teatro independiente, nada que ver, que está en el método Kairos. Se trata de Banda la Banda, que son 3 chicos jóvenes, que realmente la obra es hermosa, con mucha poesía y estas actuaciones impecables, en las que se percibe el amor y la entrega de estos 3 jóvenes actores, que realmente se las recomiendo. El teatro es el método Kairos, está en El Salvador 4500 creo, así que sacan las entradas por Alternativa Teatral. Bueno, espero que les haya interesado, que puedan hacer algún programa para el próximo finde, y nos estamos encontrando el próximo miércoles. Que tengan una muy linda semana. Chau, chau. Gustavo Pacman, Liliana Martínez. Desmalezando. Bueno, bárbaro. Quienes puedan disfrutar las obras que mencionó Marisa, háganlo, pues la verdad que son buenas, y el complejo teatral Buenos Aires está muy bueno, y en general los precios son accesibles. Son muy accesibles. Próximamente voy a ir a ver La Gran Ilusión. Y Banda la Banda, absolutamente recomendable. Tal cual. Paso un avisito que me parece importante, que es para sugerirles a quienes puedan, tengan ganas y tengan tiempo, que se den una vueltita por la Casa Popular Osvaldo Soriano, que está en Belgrano 3660, allí en Comuna 5. Que es una casa popular que tiene una cantidad de actividades interesantes hechas, como todas las que se hacen en estos espacios, a pulmón. Por supuesto hay merendero, por supuesto hay desayuno, pero también hay múltiples actividades que la verdad que vale la pena aprovecharlas para quienes puedan acercarse. Obviamente esto básicamente está dentro de la Comuna 5 de Almagro Boedo. Pero hay actividades de apoyo escolar secundario, hay teatro para jóvenes, hay apoyo escolar primario, hay tareas de animación y cursos, hay talleres de animación para arte. Creo que está muy bueno, y quienes puedan aprovecharlo, bueno, que se acerquen allí. Repetimos entonces, Casa Popular Osvaldo Soriano, está en Belgrano 3660. Bien. Y hicimos el avisito para un conjunto de gente que, como todos los que desarrollan actividades barriales y populares, merecen el apoyo, ¿no? Sí, sin duda, claro que sí. Así que queda enlazado con todas las recomendaciones tan interesantes que hizo Marisa también. Bueno, perfecto. Bueno, tuvimos un programa, la verdad, muy interesante. Todo lo que tuvimos charlando con Augusto Taglioni realmente arrojó un poco de luz sobre todas estas complejidades, porque si no uno queda capturado por la situación argentina, por las angustias y los desajustes que nos va produciendo, y por ahí cuesta levantar un poquito la mirada para ver qué pasa en el mundo, como vos decías, Lili. Sí, digamos, correrse de la cosa más de la localía, ¿no? Que creo que también hay algo que te deja ahí como encerrado, ¿no? En pensar que solamente suceden ciertas cuestiones así trágicas, para tomar la palabra que vinimos hablando. Obviamente esta cuestión que cruje y esta cuestión, digamos, de dificultades en las integraciones sin duda suceden en el mundo. Hablábamos del 2008, luego estuvo la pandemia, que me parece que también ahí se produjo Exacto. Como un punto, ¿no? de fractura, de cambio de lógica de vida, de los malestares, cómo quedaron canalizados, pero también es cierto que los contextos a partir de los
los cuales estas cuestiones suceden, estas complejidades son bien distintos a, ¿no?, lo que nos acabamos de enterar, ya sabemos, pero digo, el informe de UNICEF respecto de nuestros niños y niñas en relación a que no comen la noche o que saltean una comida. Digo, bueno, las condiciones son otras, ¿no? Y me parece que eso sí es obviamente particular y absolutamente tiene que ver con lo que nos sucede a nosotros, ¿no? Más allá de las complejidades del mundo, ¿no? Pero así es, tal cual. Bueno, bárbaro. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, Marcos, en la producción. Gracias, Marisa, en el micro. Y bueno, gracias, Lili. Y nos estamos encontrando el miércoles que viene. Ahí estamos, en una semana nos vemos. Un abrazo para todas y todos. Buena semana para todas y todos.